lección directa y el tema de hoy, que no te controle la ira. ¿Saben? La ira es una emoción natural, una respuesta cuando hay algo que nos provoca, pero se vuelve destructiva cuando perdemos el control, cuando herimos con nuestras palabras, rompemos cosas, cuando además se vuelve un hábito responder a las cosas que nos provocan de esa manera. Vivimos constantemente enojados y respondemos a todo con enojo, con ira, y claro que además trae consecuencias a nuestra vida, como por ejemplo hace daño a nuestras relaciones personales, especialmente a las personas que nos rodean, hace que digamos palabras, insultos que después nos arrepentimos porque hacen mucho daño. Además tiene muchos efectos negativos en nuestra salud porque produce úlceras, problemas al corazón, aumenta la presión arterial, se desestabiliza nuestro cuerpo. Y por eso nuestras emociones necesitan estar bajo control, porque además tiene un gran efecto, sobre todo, como decía, las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, porque es muy difícil vivir con un iracundo, con una persona que se enoja por todo, que responde todo con una manera de enojo que no es saludable. Y Dios a nosotros espera que esas emociones las podamos tener bajo control, que esas emociones no nos gobiernen a nosotros. La Biblia enseña claramente en el libro de Efesios que la ira se puede convertir en pecado y le podemos dar lugar a Satanás a nuestra vida para que nos pueda destruir. Claro que no está mal enojarse, porque todos nos enojamos en algún momento, nos provocan ciertas cosas a la ira, pero cuando es destructiva, cuando perdemos el control en nuestra boca, en nuestras emociones y en nuestras acciones. Además, es muy probable que también los ataques de ira o de enojo tengan una raíz, que puede ser haber vivido en una familia violenta, tiene raíz en el lugar quizás donde nos criamos, en nuestra infancia, a veces las presiones, el estrés, los problemas o dolores no resueltos nos llevan a ser personas iracundas. Pero nada justifica que eso nos controle. Tenemos que nosotros tomar la decisión de poder trabajar en nuestras emociones para que no solo sean destructivas para nosotros mismos, sino para las personas que nos rodean. Y por eso nos tenemos que esforzar a cambiar la forma en que respondemos a todo lo que nos provoca. Y la Biblia nos da algunos consejos de qué podemos hacer en esas situaciones en que se nos salta la cadena, en que perdemos el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Primero nos dice la Biblia que tenemos que desarrollar en nosotros dominio propio. Y el dominio propio es un fruto que se desarrolla bajo el control del Espíritu Santo. Porque por más fuerza de voluntad que nosotros tengamos para poder cambiar esas conductas, esos arranques de ira destructivos, no lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos su control. Y significa tener dominio propio, morir al yo. Es guardarme esas palabras que tengo ganas de decir, hacer eso que tengo ganas de hacer y renunciar a mi orgullo. Y por eso necesitamos llevarlo a Dios en oración, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle al Espíritu Santo que tome control de esas emociones que hacen que mi vida no sea feliz, que no sea saludable. Además tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar mansedumbre. La mansedumbre es el sinónimo de ser apacibles, de ser humildes y sobre todo de aprender a callar. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y una de las cosas que nos ocurre cuando algo nos provoca es que nos cuesta callarnos. Nos cuesta cerrar la boca a esas cosas que tenemos tantas ganas de decir, pero después, cuando baja la temperatura, cuando baja nuestro enojo, nos damos cuenta que hemos destruido mucho. Y por eso
tenemos que trabajar para poder tranquilizarnos, para aprender a callarnos. Porque a veces lo que decimos son como balas, que una vez que esa bala sale del arma es difícil volverla a poner, ya no vuelve más al mismo lugar. Y las palabras pueden ser más destructivas muchas veces que los golpes. Y por eso tenemos que trabajar en nuestras emociones para ser personas saludables. También tenemos que tranquilizarnos. A veces vamos a necesitar tomarnos un tiempo para quizás apartarnos de las personas que nos rodean y estar un momento a solas para poder resolver la situación de otra manera. Porque si nos damos cuenta que constantemente nosotros tenemos la costumbre de resolver los problemas o las situaciones que nos provocan de esa manera, tarde o temprano vamos a aislar a las personas que nos quieren de nosotros. Porque va a ser muy difícil convivir con alguien que todo lo resuelve con enojo y con ira. Además, tenemos que permitir que el Señor pueda ayudarnos a tranquilizarnos. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra violenta o áspera hace subir el furor. Porque muchas veces quizás somos provocados por el otro y nos dan ganas de decirle, como a veces decimos el dicho popular, poner los puntos sobre las i, las íes, o decirle cuatro frescas, pero no es la manera en que nosotros vamos a resolver los problemas. Es más, los vamos a agravar. También lo que tenemos que hacer es perdonar las ofensas, porque constantemente nosotros ofendemos y otros nos ofenden a nosotros. Pero si nosotros albergamos en nuestro corazón el constante enojo, eso en nosotros hace que seamos personas que nos llenemos de resentimiento, de amargura, y eso es una bomba de tiempo. Eso que guardamos y no resolvemos, tarde o temprano va a explotar y va a hacer más daño en nuestra vida. También nos enseña la Biblia que no tenemos que dejar que pase un día sin resolver nuestro enojo. Porque lo que dice la Biblia en Efesios es que le damos lugar al diablo. Cuando nosotros nos vamos acostados a dormir, nos vamos a dormir enojados, lo que hacemos es que esa ira, esa amargura se acumule en el tiempo y hace que nosotros le demos lugar a al enemigo, porque ¿qué es lo que hace? Comienza a trabajar en nuestros pensamientos, comienza a maquinarnos en la mente y eso se hace más grande y la bronca, el resentimiento también crece. Y por eso el ejemplo más claro de la Biblia que nos dice es que nosotros podamos resolverlo, no irnos a dormir enojados, tratarlo de resolver lo antes posible. También nos dice que nosotros podamos sanarnos en nuestro corazón. Quizás hemos vivido en un entorno, como dije anteriormente, de una familia violenta, o que fuiste afectado por un padre iracundo, una mamá violenta, que marcó tu vida de una manera, de alguna manera, pero con Dios tenemos que escribir otra historia, permitir que el Señor sane nuestro corazón y no repetir los mismos patrones, porque así como a nosotros nos pudieron herir, nosotros vamos a herir a otros y nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Y por eso tenemos que con la ayuda de Dios perdonar, liberarnos de esas emociones, sanarnos en nuestro corazón. Además tenemos que entender que Dios desea nuestra libertad, desea que nosotros vivamos una vida plena, que nos podemos enojar. La Biblia dice se pueden enojar, pero no dejemos que eso nos controle ni demos lugar al enemigo, porque además nos va a destruir a nosotros mismos, va a destruir a las personas con las que convivimos, las personas que amamos y también va a destruir nuestros sueños. Cierro por último con lo que dice el apóstol Santiago, dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Bueno, tenemos un grande trabajo en esta semana, así que te animo que lo podamos practicar porque no es una tarea fácil,
pero sí desafiante y que nos va a dar una mejor calidad de vida. Así que ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y te dejo un abrazo y hasta la próxima.